Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Mioto y en nombre de toda la comisión directiva de la SAP Filial Bahía Blanca les damos la bienvenida al módulo 2 del curso de actualización anual de pediatría 2021. En primer lugar, quisiera darle las gracias a todos por la participación y por el acompañamiento de siempre en todas las actividades que nuestra filial desarrolla. Ustedes siempre están al lado nuestro. También quisiera agradecer muy especialmente a los disertantes del día de la fecha, quienes accedieron a compartir no solo sus conocimientos con nosotros, sino también su vasta experiencia y principalmente su tiempo. También quiero agradecer a nuestra secretaria Gabriela, a Lucía Álvarez, nuestro soporte técnico, y a Lucía Diomedi, que es parte de la comisión directiva y que siempre está ayudándonos con toda la parte técnica. Bien, en primer lugar, va a disertar la doctora Virginia Fano, que si bien no necesita presentación, ya que es una referente nacional, diremos que es médica pediatra, que es la jefa del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan, y Virginia, bueno, y además está también como miembro de la Comisión de Displasias Esqueléticas, miembro internacional. Hoy nos va a hablar Virginia acerca de un tema sumamente frecuente en la consulta ambulatoria, que es la baja talla. Seguramente en el espacio de preguntas podremos abordar otros trastornos del crecimiento y la vamos a aprovechar a full a Virginia, que la tenemos, y estamos muy contentos de tenerte y muy orgullosos también de que hayas accedido a estar con nosotros. Así que Virginia, te escuchamos. ¿Querés decir unas palabras antes o ya vamos con la disertación, como quieras? No, los quiero saludar a todos. Bueno, es un viernes raro, en vez de ir a salir, ya que no podemos, nos quedamos adentro y disfrutamos un poco, compartir saberes y dudas en la pediatría. Así que bueno, nada, yo contenta. No sé si la filmación está al nivel del curso, porque las cosas técnicas no son lo mejor para mí. Pero bueno, escuchemos la presentación y después hacemos las preguntas. Yo les digo, por favor, a todos los asistentes, que son un montón, que anoten en un papelito todas las preguntas y las dudas que van surgiendo en la charla. Porque la idea de la charla no es agotar, simplemente es estimular. Así que escuchan la charla y van anotándose preguntas y así es más fácil para mí después la interacción. Gracias. Hola, quería darles la bienvenida a este curso de actualización de la Sociedad Argentina de Pediatría en la temática de crecimiento y desarrollo, que es un tema muy importante para el pediatra, que siempre estamos con dudas. Y bueno, lo que quería nada más es que darle algunas ideas y algunos lineamientos para estimularlos a trabajar en el tema de crecimiento y desarrollo. Yo soy Virginia Fano y trabajo en el Hospital Garrahan desde el Servicio de Crecimiento y Desarrollo. El crecimiento normal en estatura puede definirse en esta curva. Por ejemplo, este es un varón que ha sido medido anualmente y aquí están los distintos centímetros de acuerdo a los años, y lo que podemos ver es que existe un aumento, un incremento de los centímetros en forma lineal, con algunas pendientes más elevadas, como en los 2 primeros años de la vida y en la pubertad. Nosotros estamos acostumbrados a evaluarlo también en la velocidad de crecimiento, en donde ponemos el incremento de los centímetros en el año, y claramente podemos ver que hay un momento de una alta velocidad de crecimiento en los 2 primeros años de la vida, luego una meseta en la niñez con un nuevo pico que es la pubertad. De manera que cuando evaluemos el tamaño y el crecimiento, hay que tener en cuenta cuál es la edad de este niño o niña y cuál es el modelo biológico que está siendo representado. Es decir, si es una etapa temprana en donde la alimentación
tiene mucha importancia o si es un momento en donde las hormonas de crecimiento toman el comando o si tiene que ver con la pubertad. Cada uno de estos momentos tienen distintos reguladores y condicionantes. Ahora, ¿qué sabemos recientemente? Que el crecimiento desde la etapa prenatal hasta la postnatal es un proceso complejo y en el cual la estatura está determinada por un proceso de condrogénesis, es decir, de formación de hueso a partir del cartílago, y que está regulado por factores generales y locales. Recientemente los estudios de secuenciación genómica amplia han mostrado que más de 400 locus están relacionados con las variaciones de la estatura en una población normal. De manera que el 80% de la estatura adulta es explicada por este patrón poligénico. ¿Qué quiere decir? No es un gen, sino que son muchos genes que interaccionan para determinar la estatura final. Cuando estamos hablando de baja estatura o estaturas límites a los normales, esto podría estar explicado en muchas personas por la suma de estos polimorfismos genéticos que tienen un efecto negativo. Mientras que cuando existen mutaciones puntuales con cambio de la información y de la función proteica, son las causas de baja estatura idiopática, las displasias esqueléticas y la baja estatura sindrómica. Para diferenciar cada uno de estos grupos, la evaluación auxológica es una herramienta útil para el pediatra. ¿Qué queremos decir? Que si tenemos una población normal, en donde la distribución de frecuencias está alrededor de la mediana o los centilos centrales que corresponden al centilo 50, cuanto más nos alejamos del centilo 50, hay más probabilidades de pertenecer a una población límite o variante que en los percentilos centrales. Y entonces vamos a observar que en todos estos percentilos, entre el 3 y el 97, se define como un crecimiento, una estatura normal, y cuando la velocidad está enlentecida o hay otros factores, la estatura está por debajo del centilo 3, nos encontramos en este extremo de la curva menor al centilo 3 o 2 desvíos estándar, que es lo que define baja estatura. Bajo para la población es aquel que está debajo del centilo 3, que corresponde a 2 desvíos estándar del centilo 50. Y entonces en este grupo, debajo de 2 desvíos estándar, nos encontraremos los que están más cercanos al percentilo 3, son las variantes de la normalidad, y cuando están más alejados, estamos en presencia de las causas de displasias esqueléticas, causas sindrómicas o malformativas, o por supuesto, la desnutrición crónica y las enfermedades complejas. Algunas preguntas que nos hacen es si existe una relación entre el tamaño de nacimiento y el tamaño de la estatura adulta, o cuál es la relación de la estatura de los padres. Como les he comentado previamente, al ser un patrón de herencia poligénica, muchos genes están involucrados, pero ciertamente en el momento de nacimiento, el tamaño del recién nacido y la relación con su propia estatura en la adultez solo está expresado en un 20%. Pero ya a los 2 años hay una mayor correlación entre la estatura de ese niño a los 2 años y la propia estatura adulta, casi de un 80%, y de la estatura de sus papás, entre un 70 y un 80%. Es decir, que hay un periodo que son 2 años, donde hay un cambio de percentilos que tiene relación por el cambio de los genes que se expresan, y se empieza a expresar mal lo que se llama el potencial genético familiar. Cuando hacemos la evaluación de la estatura individual, hay que diferenciar dos términos, que es baja estatura de retraso del crecimiento. Baja estatura significa medir y graficar un niño que está por debajo de los 2 desvíos estándar del percentilo 50 o el centilo aproximadamente el 3. Mientras que retraso del crecimiento significa más de 2 mediciones en donde la velocidad de crecimiento y de peso es anormal, y a eso llamamos retardo de crecimiento. Quiero mostrarle algunos ejemplos. Esta es una curva de varones en la Argentina. Aquí tenemos este varón de 6 años
que no trae datos previos, como es algo habitual en la consulta, y que nos muestra que está debajo del percentilo 3 para la población, y entonces definimos baja estatura. Sin embargo, cuando consultamos por la estatura parental, nos encontramos que tanto su padre como su madre están debajo del centilo 50, y si hacemos el blanco y el rango genético, este niño tiene una estatura normal para la población de papá y mamá. Entonces recuerden que la familiar es hacer el cálculo de lo que es el blanco genético y el rango genético. Recuerden que el blanco genético, si ustedes lo están haciendo para niñas, corresponde a la estatura de la mamá más la estatura del papá, al cual le restamos 12 centímetros y medio, es la manera de representar la estatura masculina en un estándar femenino. Es la diferencia que existe entre varones y mujeres a la edad adulta, son 12 centímetros y medio. Y entonces esta diferencia la restamos y ambos dos, dividido 2, esto nos da el blanco genético. En el caso de nuestro varón, hicimos la estatura del papá más la estatura de la mamá, que le adherimos 12 centímetros y medio, le sumamos 12 centímetros y medio y lo dividimos, y esto nos da el blanco genético, y con un rango que es de 9 centímetros sumado al blanco genético. Otra herramienta que tenemos es el puntaje Z, que simplemente lo que nos muestra es cuán lejos está el dato, en este caso la estatura, pero se puede hacer con el peso, con el perímetro cefálico o con cualquier medición antropométrica, cuán lejos está este dato del percentilo 50. Y entonces calculamos el percentilo 50, el dato del niño menos el percentilo 50 y el desvío estándar para la edad y el sexo, y esto nos da el puntaje Z. Desde ya existen programas para hacer esto, pero también el libro verde tiene todos los datos numéricos para que ustedes puedan calcular el puntaje Z, que nos va a decir cuán lejos está el dato que estamos evaluando de la población, y cuanto más lejos, más necesidad de estudiarlo. Sigamos con el paciente que estábamos evaluando. Es un niño, varón de 6 años, que acá sabemos que no tiene antecedentes de retardo de crecimiento prenatal, cuya estatura está en un score Z de menos 2,3, es decir, cercano al percentilo 3, y cuya estatura de sus padres es normal baja, y nos está mostrando que el blanco genético de sus papás, corregido, es de 2 menos 2,47, muy cercana a la estatura del niño. Con lo cual este niño tiene una estatura baja para la población, pero normal para la población de los papás. Por tanto, baja talla familiar se define como una estatura dentro del rango genético familiar, con velocidad de crecimiento normal, edad ósea acorde a la edad cronológica, pubertad normal, y por otro lado, siempre un pediatra debe descartar los signos de enfermedad o signos de anomalía funcional. Es decir, que el diagnóstico de baja talla familiar no se puede hacer en una consulta, requiere una evaluación, un seguimiento y algunos estudios mínimos. Otra de las variantes de la normalidad es el retardo de crecimiento constitucional. Aquí vemos también un varón que a todas las edades está más alejado del centilo 50 que el paciente anterior, y que luego produce un retardo de crecimiento. A la edad en donde los niños tienen pubertad, él tiene un retraso de crecimiento, y por lo que sabemos de la historia clínica y por los estudios que se hicieron y se descartaron deficiencias hormonales, enfermedades crónicas, insuficiencias de hormona de crecimiento o enfermedad metabólica, cumple los criterios de retardo constitucional o maduración lenta. Es decir, que son varones o mujeres, es más frecuente en varones que en mujeres, cuya edad ósea está retrasada a todas las edades, empieza una pubertad en forma tardía, y no hay signos de enfermedad. Generalmente hay antecedentes familiares. Quiero contarles que el diagnóstico de maduración lenta es más frecuente en varones, y en las mujeres se exige descartar que exista una anomalía gonadal, de manera que rápidamente derivamos al endocrinólogo en toda niña que no empieza pubertad a una edad habitual. Y entonces, para eso también los datos del libro verde les resultan muy útiles.
que tiene que ver cuándo definimos pubertad. Pubertad biológica significa todos aquellos cambios físicos que ocurren a partir de la aparición de las hormonas sexuales. En el varón, el inicio de pubertad es con el aumento del tamaño testicular, con un volumen mayor de 4 mililitros, que ocurre a estas edades, y aquí ven el instrumento que utilizamos, que es el orquidómetro, y sabemos que cuando empieza el aumento del tamaño testicular, empieza una cadena de eventos, y esa cadena de eventos tienen que ver con la virilización y el aumento de la velocidad de crecimiento. En cambio, en las mujeres, el primer signo del desarrollo puberal es la telarca o botón mamario, y estas son las edades de inicio. Todo eso ustedes lo tienen accesible en la Sociedad Argentina de Pediatría. También en ese libro verde que hemos actualizado varias veces, se ve la secuencia de los eventos puberales y cómo en los varones inicia a través del aumento de testicular, y el pico de empuje puberal es más tardío. Para recordarles algunos aspectos de normalidad, les quiero contar que las diferencias en la estatura final entre los varones y las mujeres en la Argentina se determinan en la pubertad. Es decir, los varones empiezan 2 años más tarde, la magnitud del evento es mayor, y eso determina esos 12 centímetros de diferencia en todas las poblaciones del mundo y también en la Argentina. El percentilo 50 de mujeres en la Argentina a la edad adulta es 1,60 m y lo de varones 1,72,5 m. Esa diferencia se genera en pubertad. El pico de empuje puberal es primero en las mujeres y de menor magnitud, y más tardía en los varones y de mayor magnitud. Y esta magnitud es de casi 10 centímetros por año en los varones y 9 centímetros en las mujeres. Por eso es tan importante el seguimiento en pubertad. Pero como les contaba, dentro de las causas de baja estatura, los diagnósticos diferenciales más importantes tienen que ver con las variantes de la normalidad, es decir, la baja estatura familiar y la maduración lenta. Pero existe luego toda una cantidad de causas médicas. Yo diría que todo proceso crónico puede llevar a un retardo de crecimiento y baja estatura. Un aspecto que ha tomado importancia en estos últimos años es la secuela del retardo de crecimiento prenatal. Fíjense, este varón con una estatura borderline, baja para la población, también borderline para la estatura de padres, pero con un fuerte antecedente de retardo de crecimiento prenatal, con bajo peso a las 32 semanas, de manera que es probable que esta déficit de estatura se deba al retardo de crecimiento intrauterino sin crecimiento compensatorio. Recuerden que dentro de las causas del retardo de crecimiento prenatal están las causas fetales, maternas y placentarias. Dentro de las causas fetales cobran importancia las causas genéticas e infecciosas, y dentro de las maternas las insuficiencias placentarias debido, por ejemplo, a la hipertensión arterial o las enfermedades crónicas y las enfermedades y los embarazos múltiples. No todos los niños realizan un catch-up completo, y así cuando evaluamos personas adultas con baja talla vemos que entre el 8 y el 15% han sido y han tenido antecedentes de pequeño para edad gestacional. Y muchos de ellos hacen un crecimiento compensatorio en los primeros 2 años de la vida, pero otros requieren mayor tiempo. De manera que es importante el seguimiento, y en esto los neonatólogos de nuestra sociedad conocen muy bien la importancia del seguimiento de los primeros años de los niños con retardo de crecimiento intrauterino. Otro ejemplo que quiero traerles es esta niña con crecimiento bajo para población y para padres, que no tuvo antecedentes de retardo de crecimiento intrauterino y cuyas mediciones de las proporciones corporales incorporamos algo más en esta evaluación, que es medir la estatura sentada. Es decir, en la práctica clínica medimos la estatura de pie y podemos medir la estatura del tronco, y esa estatura del tronco correlacionarla a través de un coeficiente, estatura sentada, estatura por edad, y compararlas con los gráficos. Acá vemos el gráfico publicado por la doctora Del Pino y colaboradores en nuestro servicio, en donde la graficación del coeficiente de relación entre estatura sentada y estatura de esta niña muestra normalidad. ¿Para qué nos sirve?
muchas enfermedades poco frecuentes, esqueléticas, se acompañan de desproporción. Puede ser con un tronco corto, como el caso de la osteoporosis, o de la alteración de la segmentación vertebral, o miembros cortos, como en algunas displasias esqueléticas. Entonces, cuando estoy frente a un paciente desconocido, que no entiendo las causas, he descartado las causas frecuentes, la antropometría puede darnos una herramienta más antes de aumentar y seguir con el plan de estudios. Recuerden que están las causas endócrinas de déficit de hormona, que corresponden a menos del 10% de las causas de baja talla, y en ellas están desde el déficit de hormona de crecimiento hasta el consumo excesivo de corticoides o la producción endógena de corticoides, pasando también por el hipotiroidismo. Así que las causas endócrinas en el 10% de los niños con baja talla pueden explicar la causa. Y desde ya todas las causas de enfermedades que produzcan desnutrición secundaria y la desnutrición primaria son causas de acortamiento o baja talla. Fíjense, diapositiva se los traje para mostrar la diferencia entre baja talla y retardo de crecimiento. En este caso hay baja talla sin retardo de crecimiento. Aquí hay bajo peso sin retardo del peso, acompañado de un perímetro cefálico normal, como ocurre en algunos niños con algunos síndromes genéticos. Y esta es una curva de peso de niñas donde sí claramente observamos un retardo de crecimiento de peso los primeros meses de la vida. Para completar la evaluación auxológica tenemos que hablar de la velocidad de crecimiento, y la velocidad de crecimiento es normal en los carriles centrales. Entre el sentido 3 y 97 es normal. Cuando está por debajo del 3 o arriba del 97 es una velocidad de crecimiento anormal. La persistencia de un valor de velocidad de crecimiento baja o alta se toma como patológica también. Para resumir este primer punto, hay que diferenciar el retardo de crecimiento a los problemas de tamaño, ¿sí? El retardo de crecimiento implica una velocidad de crecimiento en peso y estatura anormal, y por eso es importante el seguimiento y el control evolutivo. Dentro de las causas de retardo de crecimiento, todas, las de nutrición primaria y secundaria, las enfermedades complejas crónicas, por supuesto la malabsorción, las insuficiencias renal crónicas, el asma no controlado, las drogas, como el corticoide, y por supuesto las enfermedades endocrinas. ¿Qué plan de estudio? Siempre me preguntan en las clases qué plan de estudio. Yo diría que cada grupo debe elaborar, adaptar el plan de estudio de acuerdo a la realidad que tiene su región, su zona, su sistema de salud. Pero básicamente no pueden faltar estudios para descartar anemias o procesos inflamatorios, por eso pedimos hemogramas y eritrosedimentación, enfermedades del metabolismo fosfocálcico para los raquitismos genéticos o adquiridos, considerar la malabsorción intestinal y la enfermedad celíaca como prevalente, las enfermedades endocrinas, así como las tiroides o el déficit de hormona de crecimiento, siempre la evaluación radiológica con una radiografía de mano para evaluar maduración y placas completas para evaluar enfermedades esqueléticas, y ser muy generosos en la consulta a genética, es decir, rápidamente si algunos niños tienen dismorfias, acompañando la baja estatura o alguna malformación mayor, o si se trata de una niña que no ha comenzado la pubertad, hay que pensar en la consulta genética en busca de algún síndrome que el pediatra no haya podido detectar o con expresión mínima. Por supuesto, una ecografía renal y de vía urinaria, porque sabemos que las uropatías siguen siendo prevalentes como causas de baja estatura. Las uropatías que llevan a la insuficiencia renal crónica no diagnosticada. Les recuerdo nuevamente la herramienta del índice de estatura central de estatura, que está publicado para niñas y niños, y también otro indicador que es la correlación del perímetro cefálico con la estatura, y también es un coeficiente que pueden evaluar la macrocefalia relativa. Para terminar, algo diferente es el concepto de baja talla idiopática. Baja talla idiopática quiere decir aquello que no sabemos,
hoy se define como todo niño o niña que tiene una baja estatura mayor de 2,5 decidos estándar, que no tiene antecedentes de retardo intrauterino, que tiene las proporciones corporales normales, es decir, que no tiene una causa esquelética clara, subyacente, que no tiene déficit de hormona de crecimiento, es decir, un niño con un aspecto absolutamente normal, pero bajo, y que he estudiado y que no he encontrado las causas. Pero este niño bajo puede ser dentro de una familia baja o como primer signo. Y bueno, en estos niños de baja talla idiopática es donde se están centrando actualmente los estudios para tratar de encontrar causas que expliquen esta baja talla familiar o aislada sin otra explicación médica. Así nos hemos encontrado que hay una cantidad de genes que están influenciando la condrogénesis, y estos genes son los que pueden estar mutados, cambiados en su función y determinando alteraciones del crecimiento. Y lo llamativo es que hemos encontrado que algunos genes, por ejemplo este conjunto del NPR2, que el mismo gen, de acuerdo a la alteración de la función, es decir, si tienen una ganancia de función, producen alta estatura, si tienen una secuenciación normal son personas con estatura dentro del promedio de la población, pero si tienen polimorfismos dan una estatura baja, pero normal dentro de la población, y cuando hay una verdadera pérdida de la función, traen grados extremos de baja estatura. Es decir, lo nuevo es que los mismos genes pueden dar variabilidad en la expresión, tanto por aumento de la función como por pérdida completa de la función. Les quiero contar la experiencia del servicio de crecimiento. La doctora Arena y Del Pino están en este trabajo, en donde nos caracterizaron un grupo de niños con baja estatura y desproporción corporal que pudimos estudiar con la biología molecular correspondiente a mutaciones de la hipocondroplasia. Entonces quiero mostrarle lo sutil de algunos hallazgos. Este es un niño que a los 8 años consulta con esta baja estatura, que diríamos dentro de la población, y el peso tampoco estaba mal, y el perímetro cefálico estaba dentro de lo normal, pero cuando usamos los gráficos específicos, como los que les comenté, estatura sentada, estatura por edad, siempre mostró miembros cortos, y cuando hacíamos la correlación del perímetro cefálico con la estatura, siempre daba macrocefalia relativa con normocefalia. Entonces sospechamos que tenía una enfermedad esquelética, una displasia esquelética, confirmado molecularmente. Y estos hallazgos, en una enorme cohorte que las doctoras publicaron, Arenas y Del Pino, se observa que la baja estatura se establece más tardíamente. Puede haber algunos niños que nacen bajos, pero otros no, y luego sí, por supuesto, se expresa la baja estatura a esta edad, pero siempre la desproporción fue un signo temprano. Los signos esqueléticos son sutiles, que hablan de compromisos metafisarios en los huesos largos y pocos cambios en la columna, pero la distancia interpedicular es recta. Y todos ellos tenían la mutación característica en el factor de fibroblasto de crecimiento tipo 3, la mutación N540K. Y entonces trato de resumir. Para el pediatra, la baja estatura es una consulta frecuente. La mayoría de los niños tienen variantes de la normalidad, como vimos, baja talla familiar o retardo de la maduración o antecedentes del retardo de crecimiento intrauterino. Y en todos ellos es muy importante tomarse su tiempo. La evaluación del crecimiento requiere que uno esté tranquilo, llevarse los papelitos a casa a la historia y hacer las cuentas varias veces y confirmar si hay baja talla, si es bajo para padres, si existe o no retardo de crecimiento, si hay desproporción, y elaborar un plan de estudios que sea lo más abarcativo, rápido, para encontrar el diagnóstico. Bueno, yo espero que les haya sido útil esta charla, y me quedo para la discusión con todos ustedes. Gracias por la asistencia, y espero que se haya entendido algo en el Zoom. Gracias. Se entendió perfecto, Virginia. Muy bien. Bueno, me alegro.
Bueno, la verdad que es sumamente clara. Ahora si nos esperas, la idea de las preguntas es al final de cada disertación, digamos de las 3, poder hacer un foro de preguntas. Creo que te va a salir tipo 12 de la noche porque están preguntando montones de cosas. Así que bueno, la verdad es que muy clara con tu disertación y siempre pensar que estos pacientes son pacientes bastante difíciles y que tenemos que tratar de seguirlos en conjunto, ¿no? Que no solo el pediatra, sino que tenemos varios agentes de salud que trabajan con este tipo de pacientes, como en tu servicio, por ejemplo. Sí, pero el pediatra tiene herramientas para pensar y esas herramientas requieren tiempo. Y entonces yo lo que los invito es simplemente que cuando a un paciente les resulta complejo, llevarse todos los datos y cuando están solos y tranquilos, lo piensan y no tener temor en consultar rápidamente por mail. Hoy se puede consultar de distintas maneras, que eso ayuda. Yo consulto todo el tiempo, así que eso es práctico. Bueno, los espero entonces. Listo, gracias Virginia, excelente tu exposición. Y ahora, en segundo término, vamos a presentar a una entrañable colega, que es la doctora Viviana Seisdedos. Ella es médica pediatra también, es especialista en alergia e inmunología y se desempeña actualmente en el servicio, en el área de alergia e inmunología del Hospital Municipal de Agudos Leonidas Lucero de nuestra ciudad. Bueno, Vivi, bienvenida, te escuchamos. ¿Querés decirnos algo antes o directamente la disertación? No te escuchamos, Vivi, estás muteada. Perdón. Antes que nada quería agradecerte a vos y al resto de la comisión por la invitación. Y si bien me formé en el servicio del hospital, mi trabajo es en una unidad sanitaria como pediatra. Bueno, y el tema que vamos a hablar ahora es de urticaria aguda y crónica. Te escuchamos. De urticaria. La urticaria es una reacción inflamatoria de la piel y las mucosas de origen multifactorial. Generalmente es de fácil diagnóstico clínico, pero en un alto porcentaje de casos su etiología es desconocida. Se caracteriza por la presencia de abones, que en un 50% de los casos va acompañado de angioedema y prurito. Puede ser una enfermedad en sí misma o el síntoma de otra patología, como es el caso de la anafilaxia o el angioedema hereditario. La urticaria deriva del latín urticarie, que significa ortiga o hierba irritante, cuyo contacto con la piel reproduce lesiones similares a la de la urticaria. Y el prurito es una sensación cutánea que provoca una respuesta motora de rascado. El prurito es característico en la urticaria. El abón es el elemento principal de la urticaria y tiene 3 hallazgos típicos. Un edema central que puede ser de tamaño variable, casi siempre es rodeado de una zona eritematosa, está asociado a prurito y en ocasiones con sensación de ardor o quemazón. Es de naturaleza fugaz y no deja una lesión residual. Habitualmente dura entre 1 y 24 horas. Puede estar acompañado de angioedema y es característica la presencia de prurito. La urticaria se define por la aparición de labón o roncha, puede ser una lesión única o múltiples, tiene un centro pálido rodeado de un halo eritematoso que puede medir desde milímetros a ser confluyente y medir varios centímetros. En este caso, el edema afecta a la dermis superficial y se puede localizar en cualquier parte del cuerpo. Va acompañado de un prurito que generalmente es intenso. En el 50% de las urticarias se acompaña de angioedema. En este caso, el edema es en la dermis profunda o en el tejido celular subcutáneo y se acompaña de dolor. Su etiología es variada
y los mecanismos etiopatogénicos suelen ser múltiples. Se caracteriza por la aparición súbita de las lesiones, que cambian de lugar, tienen forma y tamaño variable, que pueden persistir desde minutos a horas o semanas. La mayoría de las urticarias no presenta sintomatología sistémica. La urticaria y el angioedema se producen por la estimulación y desgranulación de los mastocitos a través de un mecanismo que puede ser inmunológico o no inmunológico. Liberan distintos mediadores preformados de mastocitos y basófilos, iniciando así la respuesta inflamatoria, siendo la histamina el principal mediador preformado. Además de esta, se liberan minutos después una nueva formación de prostaglandina D2, leucotrienos C y D y el factor activador de plaquetas. La liberación de estos mediadores va a conducir, por una parte, al incremento en la permeabilidad vascular, produciendo así el típico Abón, y por otra parte, hay una estimulación neuronal que origina el prurito, la dilatación vascular y la consecuente respuesta eritematosa. El aumento en la permeabilidad vascular y otros mediadores de mastocitos y basófilos, como son la heparina o el condroitin sulfato, inician la activación del sistema de cininas del plasma, retroalimentando así el proceso inflamatorio. Por lo tanto, tenemos que el mastocito es el responsable en la fase inicial de la liberación de histamina, factor activador de plaquetas, leucotrienos y otros mediadores. Luego se van a producir citoquinas y quimiosinas que van a ser las responsables del reclutamiento de las células que vamos a encontrar en el infiltrado y que van a condicionar la cronicidad del proceso. Las reacciones de urticaria y angioedema mediadas por IgE se producen en pacientes previamente sensibilizados al alergeno mediante su unión a la IgE específica de la superficie de basófilos y mastocitos, induciendo así la liberación de sus mediadores. Esto va a generar una respuesta inmediata con edema, prurito y eritema a nivel cutáneo, pudiendo tener afectación sistémica en el caso de la anafilaxia. La incidencia real no se conoce, pero se estima que de la población general un 15 a un 25% puede presentar este cuadro en algún momento de su vida. La mayoría de los casos son leves, aunque recurrentes, y puede afectar a cualquier edad. Las formas agudas son las más frecuentes en niños y adultos jóvenes, hasta en un 60% de los casos es más frecuente en mujeres y en pacientes con antecedentes de atopía. La prevalencia es del 0,11 al 0,6%, en pediatría de 2,1 a 6,7% para la urticaria en general, y la prevalencia de urticaria crónica es de 0,05 al 3%. Las causas son innumerables y muchas veces de causa desconocida. En la población general, el principal mecanismo desencadenante son los medicamentos, y en menor incidencia pueden ser los alimentos, picaduras de insecto y determinados antígenos que pueden ser inhalados, ingeridos o de contacto. En los niños, los alergenos alimentarios más comunes son el huevo, la leche, soja, nuez, cereales, y en los niños mayores o adultos, pescados, mariscos, frutos secos y maní. Luego de estas, como causas desencadenantes, tenemos los medicamentos y el resto de los alergenos. De acuerdo a su duración, se va a clasificar en aguda o crónica. La urticaria aguda, los síntomas duran menos de 6 semanas. Y en la crónica, los síntomas van a ser diarios o casi diarios y duran más de 6 semanas. A su vez, la urticaria crónica se puede dividir en urticaria espontánea o urticaria inducible. En la urticaria inducible, los síntomas van a ser provocados por precipitantes específicos, por ejemplo, la temperatura, presión colinérgica. Y en la urticaria crónica espontánea no tenemos un estímulo externo encontrado. Y pueden ser causas conocidas, por ejemplo, autoinmunes o infección, o causas desconocidas.
Como dijimos, distintos tipos de alergenos, ya sean alimentos, alergenos ambientales, medicamentos, el estrés por una estimulación genética o enfermedades sistémicas pueden desencadenar la urticaria, ya sea por mecanismo inmune o no inmune. A la hora de hacer la historia clínica es fundamental hacer una buena anamnesis teniendo en cuenta el inicio de la enfermedad, frecuencia y duración de las pápulas, forma, tamaño y distribución de las ronchas y si presenta o no angioedema asociado. Síntomas subjetivos asociados como prurito y dolor, evaluar historia familiar de alergia o atopía, alergias anteriores a picaduras de insecto o síntomas de infecciones virales previo al inicio de la urticaria. Uso de medicamentos, especialmente AINE y antibióticos beta-lactámicos, que serían los más frecuentes. Inducción por agentes físicos o ejercicios. La lesión primaria de la urticaria es la roncha o abón, que es una elevación en la piel, edematosa, firme, de color rosado o blanco, que es vitropresión positiva y provoca prurito. Estos abones varían de tamaño y pueden ir de milímetros a varios centímetros. Pueden aparecer en cualquier zona de la piel, son polimorfos y pueden formar placas de distinta forma y tamaño. Cada roncha hace un relieve de 1 a 2 milímetros. Si es mayor, tiende a aplanarse en el centro y a ser rosado en la periferia. La participación de las mucosas se manifiesta por irritación, salivación, trastornos respiratorios, dolores abdominales. En caso de existir compromiso laringio, exige un tratamiento inmediato con adrenalina intramuscular. Las manifestaciones sistémicas de la urticaria aguda pueden incluir cefalea, discreta hipotensión, mareo, vértigos, disfonías, sibilancias, disnea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y artralgias. La urticaria alérgica, mediada por IgE, son predictivas de anafilaxia. Se caracterizan por empezar con los síntomas entre los 10 minutos y las 2 horas del contacto con el alergeno, ya sea alimenticio, medicamentos, picadura de minópteros. Tienen una evolución de 6 a 24 horas. Se asocian con trastornos respiratorios como rinitis, asma, asociación de problemas digestivos, vómitos, cólicos, asociación de trastornos neurológicos como mareos, pérdida de conciencia, trastornos cardíacos, hipotensión, bradicardia, anafilaxia por esfuerzo. En la urticaria crónica, las pápulas brotan a diario durante más de 6 semanas y pueden persistir meses, incluso años. No es mediada por IgE, representan el 30% de los casos de urticaria. El prurito está presente en todos los casos. Los pacientes tienen un gran malestar, ocasionándoles dificultades en el trabajo, en el estudio, depresión, pérdida de productividad. Las urticarias crónicas, habíamos dicho, se dividen en inducibles o espontáneas. A su vez, las espontáneas pueden ser autoinmunológicas o idiopáticas. La urticaria inducida puede ser dermografismo, urticaria por presión, urticaria por frío, urticaria colinérgica, urticaria solar, urticaria por calor o urticaria acuagénica. El dermografismo es la aparición en individuos susceptibles de una lesión eritematosa o blanquecina lineal en la zona donde se aplica la presión o fricción uniforme. Se da en un 5% de la población, dura pocos minutos, menos de media hora. Se ha identificado en 1 a 3% de los niños con urticaria crónica y en un 2 a un 5% de la población general. El curso promedio es de 6 años y luego produce una resolución espontánea. Urticaria por frío, los abones, el prurito con eritema y o angioedema suceden luego a la exposición a un estímulo frío, que puede ser el viento frío, agua, bebidas, manipulación de objetos fríos o alimentos. Representan un 2 a un 3% de las urticarias. La ingesta de comida o bebidas frías puede causar también un edema en la mucosa labial y con menor frecuencia edema en la lengua, faringe y laringe. La exposición masiva al frío, como en el caso de la natación,
pueden generar un cuadro de hipotensión y pérdida de conocimiento. Es más frecuente en mujeres. La urticaria colinérgica es una de las causas más frecuentes de urticaria crónica. Los sabones son redondeados, de pocos milímetros de diámetro y rodeadas de un halo eritematoso. Aparecen en cualquier región corporal, excepto en palmas y plantas. Es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Es un cuadro que es recidivante. Los factores desencadenantes son el calor, factores emocionales, el ejercicio físico, medicamentos colinérgicos y comidas muy condimentadas o picantes. La urticaria adrenérgica es rara. Las ronchas son eritematosas, puntiformes, con un halo blanco, en contraste con las de la urticaria colinérgica, que es un cuadro más eritematoso. Se desencadenan por estrés, por ejercicio o por un aumento en la temperatura corporal. La urticaria por contacto es poco común. Los sabones aparecen en los sitios de contacto con el alergeno, usualmente se dan en las manos y en la región perioral. Puede ser producida por muchas sustancias que entran en contacto con la piel. Entre ellos pueden ser alimentos, medicamentos, animales, polvo, plantas y cosméticos. En la urticaria por presión, las lesiones son más profundas y dolorosas. Aparecen 4 a 6 horas luego de una presión estática y estos sabones duran entre 8 y 48 horas. Se presenta sobre todo en palmas, plantas, glúteos, en la espalda, ya que son los sitios que son más sometidos a presión. Puede asociarse a malestar general, fiebre, escalofríos y artralgias. Es más frecuente en hombres y tiene una duración promedio de 6 a 9 años y genera o causa una alteración importante en la calidad de vida. La urticaria vibratoria es muy rara y aparece luego de la aplicación de un estímulo vibratorio que ocasiona ronchas pruriginosas localizadas en el sitio del estímulo y duran aproximadamente unos 30 minutos. Se ha descrito un cuadro familiar de herencia autosómica dominante, aunque también hay algunos casos de herencia adquirida. Diagnóstico. La anamnesis es una herramienta muy útil. El diagnóstico clínico se basa de acuerdo a la duración, distribución y morfología de las lesiones. La exploración de la lesión es fundamental para poder distinguirlas de otras enfermedades. La urticaria aguda es autolimitada y benigna. No va a requerir pruebas complementarias para su diagnóstico. Si se realiza, siempre estará en función a los datos clínicos. Si se sospecha que la urticaria es desencadenada por una infección, habrá que realizar un laboratorio para poder investigar el foco infeccioso. El estudio alergológico solo va a estar indicado cuando exista una sospecha de que la urticaria aguda es desencadenada por un alergeno que puede ser un alimento, medicamento, látex o insecto himenóptero. En la urticaria crónica, además de la historia clínica y la exploración física, sí se debe hacer un laboratorio en el que se pide hemograma con fórmula, velocidad de eritrosedimentación, PCR, perfil inmunológico, estudio del complemento, función tiroidea, función de la autoinmunidad, factor reumatoideo, FAN, ANCA, serologías víricas como HIV, hepatitis B, hepatitis C, BRL, estudio parasitológico en heces y en las urticarias físicas, de acuerdo a la causa que se sospeche, se pueden hacer test de provocación, ya sea con el alimento, fármaco, hielo, exposición lumínica, un agitador vibratorio. En la urticaria aguda el tratamiento va a ser evitar el agente etiológico en caso de haberlo identificado. Y si la urticaria es leve a moderada, el tratamiento va a ser con antihistamínicos de segunda generación, ya que son la primera línea de elección en el tratamiento porque no tienen efecto sedante. Dentro de los antihistamínicos de segunda generación tenemos la cetiricina, que puede ser usada desde los 6 meses de vida, levocetiricina, fexofenadina, loratadina, desloratadina. Todas estas son más selectivas y tienen menos efectos adversos que los antihistamínicos de primera generación. El tratamiento en la urticaria crónica son los antihistamínicos de segunda generación. Deben usarse durante 2 semanas. Si los síntomas persisten, se podría ir a una segunda línea de tratamiento, aumentando la dosis de este antihistamínico de segunda generación hasta 4 veces. Si a las 4 semanas los síntomas persisten, se podría ir a una tercera línea de medicamento
y agregar omalizumab, ciclosporina o montelukast. Si los síntomas no se controlan con estos, se podría realizar una terapia con corticoides durante 10 días. Muy bien, Vivi, muy clarita. Ya tengo unas cuantas preguntas anotadas para las dos disertantes. No sé si le van a dejar tiempo al tercer disertante con todas las cosas que hay para responder. Muchas gracias, Vivi, muy clarito. Ahora nos encontramos en el espacio de preguntas. Bueno, y ahora, en último lugar, vamos a escuchar a un muy querido colega y compañero de trabajo, al doctor César Garat, que es médico pediatra y gastroenterólogo infantil del Servicio de Pediatría del Hospital Italiano de la ciudad de Bahía Blanca. Así que, César, te damos la bienvenida. Gracias por estar, igual que a Virginia y a Vivi. ¿Querés decir unas palabras ahora? Escuchamos la disertación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación de la comisión directiva. Bueno, para mí es un honor, ustedes ya saben, participar de esto. He estado toda mi vida dedicado a esto, así que, como todos los que están acá. Bueno, así que espero que les sean de utilidad. Es un poco el relato de la experiencia a lo largo de muchos años y de las nuevas guías de la Sociedad Gastroenterológica Europea. Bueno, y después hagan las preguntas que quieran. Dale, hay muchas cosas nuevas. Seguramente vamos a tener unas cuantas preguntas. Bueno, escuchamos la disertación entonces, César, gracias. Bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es César Garat, yo soy médico pediatra y gastroenterólogo infantil del Servicio de Pediatría del Hospital Italiano de Bahía Blanca. Quiero agradecer a la comisión directiva por la invitación para participar de este módulo de pediatría ambulatoria para desarrollar el tema de enfermedad celíaca, algunas cosas de enfermedad celíaca y que es una patología prevalente en el consultorio del pediatra. Vamos a desarrollar el tema de nuevas estrategias de diagnóstico y seguimiento en niños con enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad de origen inmune producida por una intolerancia permanente al gluten. La alteración característica es la presencia de anticuerpos antitraglutaminasa en el endomisio. Estos permitieron determinar la prevalencia de la enfermedad y las asociaciones con otras patologías autoinmunes. Se encuentra asociada genéticamente al HLA de Q2 en el 90-95% y al HLA de Q8 en el 5 al 10%, y genes no HLA en los cromosomas 2, 5 y 19. La enfermedad celíaca se presenta de varias formas. Una es la forma clásica, que ha representado el 85% de los casos y hoy representa menos del 15-10%, y que se presenta en los menores de 2 años con diarrea, desnutrición y distensión abdominal, fundamentalmente, y en los mayores de 3 años, donde se agregan esos signos, deficiencia de micronutrientes, como pelo seco y ralo, uñas quebradizas, piel fina y seca. Acá se puede ver un paciente con una clara distensión abdominal y desnutrición. Acá se puede ver claramente los glúteos en bolsa de tabaco y el adelgazamiento, la distensión abdominal. Formas poco frecuentes de ver en la actualidad. Se puede encontrar asociado a otro grupo de enfermedades como fundamentalmente diabetes mellitus y enfermedad tiroidea autoinmune. En el caso de la diabetes mellitus se puede presentar en el 4 al 10%. Es bastante común que lo primero que debute sea la celiaquía y posteriormente aparezca la enfermedad celíaca. Dermatitis herpetiforme, deficiencia de inmunoglobulina A, enfermedad tiroidea autoinmune, síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea, síndrome de Down en el 20%, 20% de desarrollar enfermedad celíaca a lo largo de la vida, síndrome de Turner 11% y Williams 7%. Nefropatía por deficiencia de IgA, anemia hemolítica, hepatitis autoinmune.
Se puede ver en formas mono o oligosintomáticas, que son las formas más frecuentes, representan alrededor del 70%, y se pueden ver manifestaciones digestivas como aftas recurrentes, esteatorrea, dolor abdominal recurrente, vómitos, constipación, hipertransaminemia, formas extradigestivas como anemia, osteopenia, osteoporosis, deficiencia de vitamina K, trombocitosis, hipoplasia del esmalte dental, talla baja, retardo puberal, artralgias o artritis, alopecia, polineuropatía, ataxia, epilepsia y calcificaciones cerebrales, infertilidad, abortos recurrentes, sobre todo en la vida adulta, y ansiedad y depresión, fundamentalmente en el adolescente. Acá se pueden ver aftas recurrentes, dermatitis herpetiforme, una niña de 8 años, hipoplasia del esmalte dental, es muy frecuente, hay que acostumbrarse a verla, los dientes se ven como rayados. Osteoporosis, en este caso en una niña de 11 años, con fracturas recurrentes, claramente visible en la placa. Epilepsia occipital y calcificaciones cerebrales en un niño de 9 años. De hecho, el neurólogo, cuando ve esto, el neurólogo infantil, tiene que llevar al paciente al gastroenterólogo para que lo evalúe, ya que estos pacientes mejoran notoriamente con la dieta libre de gluten. Bueno, vamos a hablar de las nuevas estrategias diagnósticas en enfermedad celíaca. La SGAN es la Sociedad Gastroenterológica Europea, es la que ha regulado siempre los criterios diagnósticos de la enfermedad celíaca, ha elaborado los mismos. De hecho la última actualización había sido del mes de enero del 2012 y se volvió a actualizar en febrero del 2020. Así que bueno, estas son nuevas guías de diagnóstico para enfermedad celíaca pediátrica. ¿Qué hay de nuevo en las guías 2020? Bueno, inicialmente la combinación de IgA total e IgA transglutaminasa es precisa y rentable. La IgA antiendomicio e IgG peptidoaminogliadina no necesitan ser probados inicialmente. Se confirma enfermedad celíaca en niños con valores altos de IgA transglutaminasa mayor de 10 veces valor de referencia e IgA EMA positivo con precisión. Que los niños con IgA transglutaminasa positivo, pero títulos más bajos de 10 veces el valor de referencia, deben someterse a biopsia para disminuir el riesgo de diagnóstico falso positivo, que igual es muy bajo. Y las pruebas de HLA que se hacían anteriormente y la presencia de síntomas no son criterios obligatorios para un diagnóstico basado en serología sin biopsias. Esto es importante. El diagnóstico puede ser preciso y establecido de forma segura con o sin biopsias duodenales si se observan las siguientes recomendaciones. Bueno, la prueba inicial, IgA sérica total, IgA transglutaminasa, deben usarse para niños con sospecha de enfermedad celíaca, después de comprobar que el niño consume cantidades normales de gluten. En niños con valores normales de IgA sérica total se debe utilizar IgA transglutaminasa independientemente de la edad. En niños con concentraciones bajas de IgA total, uno tiene que solicitar IgA transglutaminasa, IgA antiendomicio o IgA peptidoaminado de gliadina. Si la prueba inicial sugiere enfermedad celíaca, uno tiene que derivar al paciente, el pediatra tiene que llevar al paciente al gastroenterólogo, que es lo que sucede habitualmente. La biopsia intestinal delgado, bueno, realizar biopsia intestinal delgado en niños con IgA transglutaminasa positivo menos de 10 veces el valor de referencia, tomar 4 biopsias del duodeno distal y por lo menos una del bulbo durante una dieta con gluten. No utilizar biopsia en niños con IgA transglutaminasa mayor de 10 veces el valor de referencia e IgA antiendomicio positivo. Los criterios diagnósticos son iguales en niños con y sin síntomas. Todos los pacientes con deficiencia de IgG que dan positivo en una prueba serológica basada en IgG tienen que hacerse biopsia. Las biopsias deben estar óptimamente orientadas para ser evaluadas y en casos de divergencia entre los resultados de IgA transglutaminasa y histopatología hay que hacer recortes de biopsia y una segunda opinión de un patólogo experimentado. Las pruebas de HLA no es necesaria en pacientes con IgA transglutaminasa positivo si califican para el diagnóstico de enfermedades celíacas con biopsia o si tiene la IgA transglutaminasa mayor de 10 veces el valor de referencia e IgA antiendomicio positivo. Una prueba negativa para el HLA de Q2 de Q8 indica un riesgo muy bajo de desarrollar enfermedad celíaca, mientras que el resultado positivo tampoco confirma el diagnóstico, solo está hablando de la carga genética del individuo. Recuerden que
1 de cada 20 personas tiene la carga genética para desarrollar enfermedad celíaca. Alrededor del 20% de la población tiene carga genética para desarrollar enfermedad celíaca, pero solamente 1 de cada 20 lo va a desarrollar. O sea, el porcentaje es bajo. Si no se encuentran alelos de riesgo, es poco probable que padezca una enfermedad celíaca. Y siempre para el diagnóstico, bueno, una vez que el pediatra pidió el laboratorio, los anticuerpos son positivos, tiene que, digamos, enviarlo al gastroenterólogo para determinar el tratamiento y el seguimiento de ese paciente, que es así como se maneja regularmente el pediatra. En estas guías se considera, digamos, el test de enfermedad celíaca. Los anticuerpos tienen que ser pedidos en las situaciones que son todas las que describimos anteriormente, ¿no? Diarrea crónica, constipación, dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas o vómitos. Cuando hay condiciones familiares específicas, en diabetes mellitus de tipo 1, tiroiditis autoinmune, hepatitis autoinmune, vitiligo, Sjögren, nefropatía por IgA, Down, Turner, Williams, en esos pacientes hay que pedirlos anualmente, lo mismo que en diabetes mellitus. Y cuando hay manifestaciones extraintestinales como pérdida de peso, pubertad retrasada, menorrea, fatiga crónica, neuropatía, artritis, anemia, osteoporosis, fracturas recurrentes, estomatitis, erupción de tipo dermatitis herpetiforme, defecto del esmalte dental e hipertransaminemia. Vamos a ver algunos cuadritos para simplificar esto que acabamos de decir. Cuando hay sospecha clínica o se trata de un grupo de riesgo de enfermedad celíaca, uno tiene que pedir siempre IgA total e IgA antitransglutaminasa. Si la IgA antitransglutaminasa da positiva, uno tiene que enviar el paciente al gastroenterólogo infantil. Si el valor de la IgA transglutaminasa es más de 10 veces el valor de referencia, le vamos a solicitar una IgA antiendomicio. Si esta da positivo, el paciente tiene una enfermedad celíaca confirmada, no requiere más nada. Si la IgA transglutaminasa está por debajo de 10 veces el valor de referencia o una IgA antiendomicio negativa, en el caso anterior, a ese paciente hay que hacerle una esófago-gastroduodenoscopía con una biopsia de intestino delgado. Si el paciente tiene una biopsia de intestino delgado con March grado 3-4 o una enteropatía grado 3-4, la enfermedad celíaca queda confirmada. Si la IgA antitransglutaminasa normal con una IgA sérica normal, tengo que considerar siempre en esos pacientes los riesgos de serología falso negativa. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, una baja ingesta de gluten, que el paciente esté con medicación inmunosupresora o que tenga manifestaciones extraintestinales. No hay ningún factor de riesgo, la enfermedad celíaca queda descartada. Tengo que pensar que lo que está ocurriendo es por otra cosa. En la unidad de gastroenterología infantil del Hospital Pena, entre el año 2007 y el 2019, el dosaje de IgA transglutaminasa tenía en el hospital una sensibilidad del 99,1%, una especificidad del 96,5%, un valor predictivo positivo del 99,5% y un valor predictivo negativo del 93,3%. Ustedes verán que es altamente sensible y es altamente específico, pero no totalmente. Bueno, esta es una endoscopía, simplemente para que vean cómo se ve el intestino normal y cómo se ve el intestino de un paciente celíaco con atrofia de las vellosidades y mucosa en empedrado. Estos son los criterios anatomopatológicos de March. Uno considera enfermedad celíaca con enteropatía grado 3-4. En el caso de la clasificación de Druth, uno considera enfermedad celíaca, enteropatía grado 2, 3 y 4. Acá se puede ver una anatomía patológica, una vellosidades normales, y acá de una enteropatía grado 4. Siempre tengan presente que hay otras causas de atrofia vellositaria que pueden no ser enfermedad celíaca, como giardiasis, síndrome postgastroenteritis, desnutrición crónica, enfermedad de Crohn. Acá hay una lista larga de otras patologías que son sumamente infrecuentes. De todas estas, sin duda, la más frecuente es la giardiasis y el síndrome postgastroenteritis. ¿Cuáles van a ser las complicaciones fundamentalmente digestivas de un paciente con una enfermedad celíaca? Bueno, pueden ser la colitis microscópica, es una patología excepcional. Yo tengo 2 pacientes con colitis microscópica, adenocarcinoma del intestino delgado, enteropatía asociada al linfoma de células T. Esto lo vi en un paciente mío que hizo un linfoma de células T y hizo una enteropatía
a los 25 años de edad. Y después, bueno, enfermedad celíaca refractaria tipo 1, tipo 2, que son excepcionales en pediatría. Yo no he visto nunca ninguna, y en los servicios de referencia, por ejemplo, en Niños de La Plata, tampoco tienen visto pacientes con enfermedad celíaca refractaria. O sea, es fundamentalmente una patología que uno va a ver, van a ver los gastroenterólogos de adultos. Bueno, cuando hacemos el tratamiento de esta patología, ¿cuál es el objetivo? El objetivo va a ser, bueno, obviamente lograr la desaparición de los síntomas, obtener una buena calidad de vida, evitar complicaciones, generar el mejor cumplimiento de dieta libre de gluten. Los blancos terapéuticos en enfermedad celíaca van a ser fundamentalmente el tratamiento que se utiliza, la dieta libre de gluten, pero hay otros blancos terapéuticos en los cuales se está estudiando y se trabaja en eso. Una son las terapias intraluminales a través de las modificaciones genéticas de granos, pretratamientos de harinas, o sea, con terapias enzimáticas con glutenasas que degradan el gluten antes de que el gluten sea expuesto a la mucosa. Modificadores de la permeabilidad intestinal, como el AT1001, que es el larasotide, que hay trabajos que disminuyen claramente la permeabilidad intestinal al gluten. Inespecíficos como probióticos, fundamentalmente a través de un grupo de probióticos que serían efectivos para la enfermedad celíaca. El más utilizado se llama Bifidobacterium infantis. El control de la respuesta adaptativa con inhibidores de transglutaminasa, bloqueo de receptores del HLA-DQ2, inmunomodulación a través de la vacuna, una que se llama NextVac2, hay trabajos pequeños realizados, inhibidores de la interleuquina 15. Nada de todo esto está en el mercado, es todo investigación. Los beneficios de la dieta libre de gluten, bueno, obviamente es una terapia efectiva, la adherencia estricta logra los mejores resultados, la reducción de riesgos a largo plazo. Las contras de la dieta libre de gluten es el factor cultural de difícil modificación, porque tenemos incorporado consumir cierto tipo de harinas, límites en la variedad nutricional, costosa, vale entre 40% a 260% mayor el gasto, problemas con las trazas, porque muchísimos alimentos tienen gluten en cantidades permitidas, pero tienen gluten, o sea, hay trazas. Proporción variable de escasa adherencia, alrededor del 50%, fundamentalmente en adultos. En pediatría la adherencia es mucho más alta. Y las potenciales implicancias clínicas que eso puede tener en esa población. ¿Por qué tratar con dieta libre de gluten? Bueno, porque la evolución natural de los pacientes que tienen celiaquía, hay un aumento de la incidencia de enfermedades autoinmunes, de osteoporosis y fracturas, 30-40%, deficiencias nutricionales en el 50%, alteración de la función reproductiva en el 15%, alteración de la calidad de vida en el 70%, riesgo relativo de malignidades, o sea, concretamente el adenocarcinoma y el linfoma de tubo digestivo, que aumenta entre 2 a 15 veces, y depresión en el 40%. Esto tiene un efecto directo a la dieta libre de gluten bajando todo esto. O sea, reduce significativamente todo esto. Por eso es importante el tratamiento con la dieta libre de gluten. Cuando uno indica el tratamiento y ve al paciente por primera vez, uno le va a indicar la dieta libre de gluten estricta, le va a otorgar el listado de alimentos sin TAC, que está en la página del ANMAT, para que lo pueda bajar. Es muy largo, son como 90, 100 hojas, obviamente se puede bajar, y están todos los alimentos sin TAC que hay en el mercado. Evaluar deficiencias vitamínicas, de vitamina D, E, B12, hierro, calcio y fósforo. La eliminación del gluten va a mejorar, hacer que el paciente mejore rápidamente en días o semanas, van a notar cambios. Lo primero que cambia con la dieta libre de gluten es el carácter del niño en días, y lo que más demora es la distensión abdominal entre 9 a 12 meses. Los anticuerpos deben ser negativos al año del comienzo de la dieta libre de gluten. Siempre hay que solicitar IgA transglutaminasa a los 6 meses y luego una vez al año. Controles clínicos cada 3 meses por un año y luego anuales, y la evolución es satisfactoria. Todo esto va a depender obviamente de la gravedad del paciente. Son pacientes con cuadro leve, el seguimiento va a ser así. Si son pacientes con una crisis celíaca, el seguimiento va a ser más estrecho, seguramente durante un tiempo prolongado. Solicitar el diagnóstico de IgA sérica total más IgA transglutaminasa a los familiares de primer grado como screening. Familiares de primer grado se refieren a padre, madre,
y hermanos e hijos serían. Riesgos familiares de primer grado de enfermedad celíaca es del 6%, o sea que el riesgo de enfermedad celíaca en la población es de 1 en 65, 1 en 70 en la Argentina, y el riesgo de enfermedad celíaca en un familiar de primer grado de un paciente que tiene enfermedad celíaca es de 1 en 20. Las características de la dieta libre de gluten, bueno, puede comer frutas, verduras, legumbres, carnes, leche, huevos. Se debe tener precaución con todos los alimentos elaborados e industrializados, ya que hay colorantes, acidulantes y conservantes que son derivados del gluten. Deben tener todos los productos industrializados, deben tener el logo Sintac. Si no lo tienen, debe estar en el listado de alimentos libres de gluten. Ante la duda si contienen gluten, no darlos. Acá les dejo un listadito de harinas sin gluten que pueden consumir los celíacos. Tengan presente que hay productos, como se paga para poner el logo, los productos hay muchas empresas que no lo ponen y tienen alimentos libres de gluten. O sea, lo más importante es que estén en el listado. Eso es fundamental. Las recomendaciones para una dieta libre de gluten, que bueno, yo por lo menos le doy a los pacientes cuando los veo en el consultorio, es cambiar utensilios para cocinar sin gluten, asadera, piscera, colador, ollas con material antiadherente que quedan sucios y quedan con gluten, espumadera, palo de amasar, tostadora, etc. El almacenamiento de los alimentos libres de gluten tiene que estar separado de los que tienen gluten. En la heladera los alimentos sin gluten deben estar guardados en recipientes herméticos o bien separados de los que tienen gluten. Preparar comida sin gluten primero, no utilizar harinas con gluten para elaborar alimentos, ya que es un polvo y por ende va a ensuciar, va a generar contaminación cruzada. Limpiar todas las superficies antes de preparar alimentos libres de gluten. Hay muchas familias que yo sigo que deciden toda la familia hacer en la casa, que la casa sea libre de gluten, porque eso simplifica el manejo del paciente y después lo cuidan en las salidas o afuera de la casa. Las recomendaciones, bueno, uno tiene que tratar de favorecer la integración social. Cuando va a cumpleaños, conviene llevar habitualmente su vianda sin gluten. Una vez que el chico está formado e informado, no come cualquier cosa, habitualmente cumple estrictamente la dieta. Hay que informar en el jardín y la escuela que el chico tiene una enfermedad celíaca, sobre todo por el manejo de los jardines de las masas y eso. Vienen masas, se compran, son económicas, se compran por Mercado Libre, por cualquier... o en las jugueterías, masas que son libres de gluten. La educación del chico es la principal herramienta para un manejo adecuado de la dieta libre de gluten y es muy importante tener claro que hay que tratarlo como un niño que si come gluten se enferma y no como un niño enfermo que no puede comer gluten. Hay padres, viste, que le dicen, vos no podés comer esto porque tenés esta enfermedad, no podés comer esto porque tenés esta enfermedad, lo tratan como un enfermo. Entonces hay que tratar justamente que lo traten como un chico sano. Los chicos se adaptan perfecto. Las causas de una mala respuesta a la dieta libre de gluten, 60-70% es no cumplimiento de la dieta libre de gluten. O sea, cuando un chico no anda bien, lo primero que hay que pensar es que no está cumpliendo la dieta adecuadamente. El pediatra el gastroenterólogo tendrá que evaluar si hay un diagnóstico correcto y si hay otros factores como intolerancia a la lactosa, sobrecrecimiento bacteriano, colitis microscópica, intolerancia a otros alimentos, enfermedad inflamatoria intestinal, insuficiencia pancreática, ya son todas causas mucho más raras. Las razones del mal cumplimiento de la dieta libre de gluten, de lo que hablábamos recién, son fundamentalmente el costo elevado, ausencia de síntomas cuando se transgrede la dieta. Hay pacientes que responden al cambio, cuando empiezan a comer gluten, empiezan con síntomas rápidamente, eso es lo mejor que puede ocurrir, pero hay chicos que transgreden y no tienen prácticamente síntomas. Información inadecuada del alimento, consejo dietético, información inicial y seguimiento médico nutricional inadecuado. Comidas fuera del hogar, presiones sociales, culturales o de sus pares. La adolescencia es la etapa de mayor transgresión. ¿Por qué? Porque el adolescente se identifica con los pares y los pares no tienen celiaquía. Entonces, habitualmente no tienen celiaquía. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, para no ser distinto a los demás, va a ir a un lugar, a un restaurante y va a comer cualquier comida con gluten a pesar de que sabe que le va a hacer mal. Ahora, si los amigos saben, eso lo van a ayudar y él no va a transgredir. El seguimiento a largo plazo de pacientes, lo que uno observa es desde el diagnóstico a los 5 años del seguimiento, 90% de los pacientes cumplen con los controles. De 6 a 10 años el seguimiento es del 60%, alto en pediatría. Más de 11 años
de seguimiento 40%. En los adultos hablan habitualmente entre 15 y 20% de seguimiento, o sea, se va perdiendo en la medida del tiempo, y eso es muy malo y peligroso. Y uno podría concluir que, bueno, la educación pediátrica de los pediatras es la adecuada. Yo creo que los pediatras tienen mucho nivel de información de esto, piden anticuerpos muchas veces, piensan en esta patología y es muy común que los manden con los anticuerpos ya positivos, eso habla de que ellos lo pensaron. Eso habla muy bien de los pediatras, creo que nos diferencia totalmente de los clínicos de adultos que la piensan mucho menos. Seguir las recomendaciones actuales de las nuevas guías, eso es fundamental. No discriminar el seguimiento según los síntomas, emplear herramientas específicas, serología y biopsia en el caso que los pacientes los requieran. Estos pacientes tienen que tener una evaluación multidisciplinaria y está claro que tenemos que incrementar el seguimiento regular a largo plazo, o sea, hacer que esta población de pacientes tenga un seguimiento en el tiempo. Bueno, quiero agradecerle a todos ustedes por haberme escuchado. Bueno, estoy a disposición para las preguntas que ustedes consideren necesarias. Bueno, la verdad, César, como siempre también muy claro, brillantes. Hemos anotado unas cuantas preguntas para los 3 disertantes. Les agradecemos de corazón su tiempo para poder preparar estas disertaciones que han sido excelentes, y en el chat todos elogian las mismas, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de ir haciendo las preguntas que han ido formulando los oyentes, uno y uno, así no se aburren. ¿Les parece? Bueno, vamos a empezar con Virginia. Tenemos unas cuantas para cada uno. Bueno, María José Yulita pregunta acerca del impacto de la toma prolongada de metilfenidato y baja talla. Si nos podés decir algo, Virginia. No tengo experiencia. Hay algunos reportes que muestran que podría ser causante, pero no tengo experiencia personal, no tengo ningún estudio de investigación hecho. Bien, y bueno, sigo con vos ya que es cortita. Acá nos preguntan, bueno, Maximiliano Alda, que es un endocrinólogo que trabaja con nosotros. Muy conocido y muy querido. Te manda muchos saludos, los tengo calladitos, ¿viste? Entonces no pueden hablar. No, pero muy conocido, sí. Tengo unas cuantas preguntas de él. Vamos con la primera. Dice, ¿a qué edad comenzarías a solicitar, y si son útiles, las diversas radiografías en la sospecha de displasias esqueléticas? Bueno, las displasias esqueléticas saben que es un tema que me apasiona, pero hay distintos momentos de presentación. Hay niños que se presentan con retardo de crecimiento prenatal y diagnóstico neonatal, pero seguramente lo que está preguntando el colega es en aquellos casos de baja talla idiopática en donde no encuentra signos claros, es decir, un endocrinólogo está analizando un paciente y está viendo que no crece adecuadamente y no le encuentra una causa endocrina. La recomendación actual es, antes de iniciar un tratamiento de hormona de crecimiento para intentar aumentar la estatura de un niño sin un diagnóstico claro, tener una evaluación radiológica completa en busca de signos radiológicos sutiles. Y por supuesto antropometría para ver si hay cambios en las proporciones corporales. Pero después no hay una norma porque va a depender del momento de presentación. Hay displasias esqueléticas que no se acompañan de baja estatura y que las pedimos por otras razones, dolor, claudicación de la marcha, etc. Así que con respecto a la baja estatura y displasia esquelética, seguramente es cuando el endocrinólogo no le encuentra causa y antes de iniciar un tratamiento como baja talla idiopática merece descartarse alguna alteración. Las causas más frecuentes que los endocrinólogos encuentran son las hipocondroplasias y las mutaciones o deleciones del gen del SHOX. Perfecto. Después seguimos con Alda porque me mandó
un montón de preguntas para ti. Bueno, Vivi, gracias Virginia, ahora seguimos. Vivi, No, por favor. El doctor Gómez pregunta si la urticaria puede también desencadenar algún cuadro purpúrico concomitante. Bien, en este caso sería como un diagnóstico diferencial, ¿sí? La urticaria vasculítica, en este caso los sabones purpúricos no desaparecen con la vitropresión y duran más de 24 horas. Distinto a lo que habíamos dicho en la urticaria, que el abón desaparece a la vitropresión y dura menos de 24 horas, aunque vaya cambiando de lugar. Y en este caso deberían estudiarse factor reumatoideo, inmunocomplejo, para descartar lupus, enfermedad de Sjögren. Se hace biopsia para el diagnóstico, pero en realidad no sería como considerada una urticaria en sí. Perfecto, sino una manifestación más. Una manifestación de alguna enfermedad reumatológica. Gracias, Vivi. Después seguimos, no te me vayas. No. Para César, a ver, Isabel Guaringa nos pregunta, ¿con qué valores de anticuerpos de péptidos de aminados consideramos positivos para enfermedad celíaca? Digamos, los que uno tiene que pedir siempre, el pediatra le tiene que pedir. Yo muchas veces tienen pacientes que le piden todo, le piden péptido de aminado de gliadina, le piden IgA, IgG, IgA antiendomicio, IgA transglutaminasa. El tema es que le hacen gastar mucho dinero y la mayoría de las veces eso es poco rentable. Entonces cuando uno pide, como screening tiene que pedir IgA sérica e IgA antitransglutaminasa. ¿Por qué la IgA sérica? Porque hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen hipogamaglobulinemia de tipo A. Esos pacientes pueden tener una IgA antitransglutaminasa normal y ser el paciente un celíaco. Entonces, es una forma de detectarlo. Si tiene una IgA sérica normal e IgA transglutaminasa, de acuerdo al valor, obviamente si el valor está elevado, ya eso motivará que lo derive al gastroenterólogo para hacer o la biopsia o eventualmente para hacer el seguimiento de la celiaquía. El péptido de aminado de gliadina, la IgA, los que tienen valor sobre todo son los anticuerpos de tipo IgA, o sea, la IgA péptido de aminado de gliadina es la que tiene valor y depende del valor de corte del laboratorio. O sea, el valor puede oscilar, algunos laboratorios tienen valores de 10 para el método y otros tienen 20. Si está elevado es un valor patológico, pero tienen que tener claro que el más sensible y el más específico es la IgA sérica, la IgA antitransglutaminasa, que es lo que uno tendría que pedir. Eso es muy rentable, tiene bajo costo y no es operador dependiente, que eso es una cosa importante. Por ejemplo, el antiendomicio no lo hace cualquier laboratorio porque es operador dependiente. En cambio, la IgA antitransglutaminasa no. Perfecto, entonces acá te acoplo a la pregunta que había hecho Oscar Gómez, también que decía si recomendaba solicitar antitransglutaminasa y péptido de aminados y gliadina juntos. Ahí también me estás respondiendo un poco lo que... Las nuevas guías lo que dicen que lo que uno tiene que pedir es IgA sérica e IgA antitransglutaminasa. Si eso es negativo, la posibilidad que uno tiene de tener un paciente celíaco con ese laboratorio es casi inexistente. Yo en el Hospital Pena, entre el año 2007 y el 2019, tuvimos un solo paciente con IgA antitransglutaminasa normal que tenía una enfermedad celíaca y una paciente con un síndrome de Down que le terminamos haciendo una colonoscopía y una endoscopía alta y le hicimos el diagnóstico. Pero si no, tienen que tener claro que es una cosa excepcional. Así que eso es importante. O sea, recuerden que si a uno la transglutaminasa, la antitransglutaminasa IgA, a uno le viene negativa en un paciente que no tiene hipogamaglobulinemia, casi me permite decir con certeza que el paciente no es un celíaco. Así que eso es importante, el dato ese para el pediatra. Perfecto, gracias César, no te me vayas tampoco. Bueno. Volvemos a Virginia. Bueno, Virginia pregunta también, Maxi, ¿cuán frecuente es el hallazgo de RX y de proporciones corporales persistentemente normales en casos de displasias esqueléticas?
A ver, hay displasias esqueléticas con proporciones corporales normales. Y lo que estamos viendo también, que algunos genes como el NPR2 pueden tener baja estatura como variantes familiares bajas, pero eso es para muy para el especialista. Seguramente es nuestro colega el endocrinólogo que hace esas preguntas, y yo le diría que al pediatra lo que se tiene que preocupar es si es una baja estatura diferente a la de la familia, y si está creciendo bien o no. Y ahí enfocar el diagnóstico. Cuando nos encontramos con baja talla familiar o baja talla aislada, que no encuentra explicación el pediatra, ahí tiene que ir al especialista, y ahí empezamos a buscar, y en una enorme cantidad aún no tenemos diagnóstico de precisión porque no tenemos la secuenciación genética adecuada. Así que las proporciones corporales pueden cambiar los primeros años de la vida, pero luego ya generalmente quedan ya estables. Gracias. Bueno, yo me permito hacerte una en cuanto al pediatra general. Yo soy pediatra general, ya voy Vivi, y me interesaría si vos tenés alguna experiencia sobre el stunting o acortamiento que uno ha leído tanto, si en realidad como transición epidemiológica la estamos viendo nosotros ahora, esto de los chicos más acortaditos, y a qué se atribuiría en nuestro país, porque uno ha leído de lo que pasó en Estados Unidos, tal vez. No, en el país existe la encuesta nacional y los estudios de crecimiento poblacional, en donde se observan que existen áreas regionales en donde aún existen la desnutrición crónica y las condiciones no favorables para el crecimiento, en donde existe una diferencia de la estatura. El stunting growth o acortamiento a todas las edades representan condiciones crónicas desfavorables, y eso en todas las encuestas nacionales se encuentra. Por supuesto que hemos pasado del stunting growth, del acortamiento, a la obesidad, es decir, a un aumento de la alimentación no adecuada, y aquellos niños con mejores estaturas, con padres bajos, pero ellos con mejor estatura, pero con una prevalencia de obesidad. Para eso hay que buscar las encuestas de salud y de estatura del Ministerio de Salud. Muchas gracias, y espérame un poquito más. Vivi, pregunta Nancy Prol, con respecto a la urticaria, son 14 días de anti-H1 y después pasamos a segunda línea, ¿y cuál sugerís en base a tu experiencia? Bien, para el tratamiento siempre es antihistamínicos de segunda generación, porque tienen menos efectos adversos, ya sea cetiricina, loratadina, desloractadina, fexofenadina. Todos esos son seguros, y en la urticaria aguda, sí, la idea es hacer un tratamiento de 7 a 10 días, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces la causa es de origen infeccioso. En pediatría, la mayoría de las veces son por cuadros virales, tienen un tratamiento de 7 a 10 días, por eso siempre se sugiere, cuando uno ve una urticaria aguda, que en general va a ir acompañada de secreción nasal, de cuadros virales, en ese caso se da el antihistamínico por 7 a 10 días. En la urticaria crónica, que si bien no es la forma de presentación más frecuente en pediatría, pero puede existir, ahí se puede medicar, sí, hasta 4 semanas, entre 2 y 4 semanas con el antihistamínico, y si no responde, se cuatriplica la dosis. ¿Sí? Y después de eso, recién seguir a otro escalón de tratamiento. Hay estudios con cetiricina, incluso hasta en mayores de 6 meses, y los antihistamínicos de segunda generación no dan efectos adversos como somnolencia, y se dan una sola vez al día, que eso también para los padres es mucho más práctico. Gracias, Vivi, clarísimo me dicen acá, Nancy. Buenísimo. Bueno, vamos a César. César Maura Papucci, de Comisión Directiva, pregunta: ¿cuándo sería oportuno hacer el screening de los hijos de padres celíacos cuando los mismos no han presentado síntomas? Lo que se recomienda es hacerlos al año.
Siempre y cuando obviamente hayan ingerido gluten, y después hacerlo cada 2 años. Sí, te escucho, perfecto. Eso cada 2 años después. O sea, el año de vida y después cada 2 años o cada 3 años se puede hacer. Obviamente que si aparecen síntomas, se solicitan antes, ¿no? Estamos hablando en un chico que es totalmente asintomático. Exacto, eso es lo que preguntó Maura. Maura, si está bien. Ahí te muteaste, Caro. Ahí está. Virginia, es que ya estoy mareada entre los botones que estoy tocando para las preguntas. Sí, está. A ver, una pregunta, en la baja talla, ¿cómo lo vivís vos con esto de los deseos paternos y la expectativa del niño? Porque a veces, como hemos leído en algunos artículos que han escrito con Lejarraga, esto muchas veces no es un problema para el niño la baja talla, sino que representa algo, digamos, para estudiar a partir de las expectativas paternas y o maternas. No sé si nos podés contar algo acerca de eso. Bueno, a ver, tendríamos que hablar 1 hora, 1 hora y media, de qué significa para cada uno de nosotros la estatura, ¿no? Lo primero que tiene que cuestionarse es el médico cuando está frente a un niño que tiene una variante de la normalidad, si hemos definido que es una variante de la normalidad, no un problema médico, ¿no? Hablemos de los niños, adolescentes, que tienen un crecimiento normal, pero que son más bajos, y que hemos descartado todas las causas, y que no tiene una causa subyacente. ¿Cuál es nuestro posicionamiento? ¿Nosotros pensamos como médicos que a las personas más altas les va mejor que a las más bajas? ¿Nosotros pensamos que las personas que son más altas son más exitosas que las personas que son más bajas? ¿O no? Entonces creo que ese es el primer punto, es cómo nosotros valoramos socialmente ese aspecto. Y así podríamos ir a los rubios, a los morochos, a los flacos, bueno, una serie de cosas. Con respecto a eso, yo creo que lo que hay que hacer es, el médico debe tratar por todos los medios de garantizar que no existe una causa médica subyacente, que no hay nada que podamos hacer, que no hay una enfermedad celíaca, que con esta excelente clase aprendí un montón, que no hay un déficit de hormona de crecimiento, ni una enfermedad esquelética. Una vez que uno ha descartado eso, tienen que empezar a hablar del componente emocional, familiar, y bueno, hay distintas respuestas. Yo ahí no tengo todas las respuestas. Yo sé que en algunos casos los endocrinólogos proponen tratamientos aumentativos, aún para las bajas tallas que no tenemos una causa, pero bueno, ahí ya como médica no tengo una respuesta. Sí puedo acompañar a la familia, puedo acompañar a la familia, la decisión de las familias, pero... Y por otro lado quiero decirles que sigo pacientes que tienen baja estatura extrema, y sin embargo esto no ha sido un condicionante para tener buena calidad de vida y desarrollarse ampliamente, y no lo han tomado como una manera de no poder, una discapacidad para no poder. Entonces hay que permitirse, yo creo que hay que separar el aspecto médico del aspecto social. Entonces, como médicos, garantizar aspectos médicos y luego sentarse ampliamente a hablar con la familia y ver qué es lo que significa. Yo quiero aprovechar y agradecerles porque ya ahora sí me tengo que ir. Muchas gracias a todos por la convocatoria. Gracias a vos por estar con nosotros, por aceptar. No, muchas gracias a los colegas disertantes que aprendí un montón. La verdad que muchas gracias, y bueno, cualquier duda que tienen me mandan un mail a virginiafano@gmail.com y ahí trataré de responderles. Perfecto, muchísimas gracias Virginia por tu presencia. Un beso grande a todos. Hasta luego. Muy bien, bueno, entonces vamos a seguir ahora con Vivi y con César. Lamento que no hayamos podido responder todas las preguntas con Virginia, pero tenemos el mail. Bueno, a ver, me perdí, me parece que Vivi. Vivi, Isabel Guaringa también preguntaba si las urticarias podían relacionarse con procesos infecciosos. Algo
vos comentaste Sí. en la disertación. La causa más frecuente de la urticaria aguda son los cuadros infecciosos. Por eso es que en otoño y en primavera vamos a ver un montón de chicos con urticaria, que es por ahí en el momento en el que más virosis circula. Y después, bueno, no sé si lo querías hacer después, había alguien de la dieta de exclusión, una pregunta. Sí, aprovechemos. En realidad no está indicado hacer alguna dieta de exclusión en la urticaria aguda. Sí, obviamente hacer ciertas recomendaciones, que alimentos que son histaminérgicos puede hacer que el nene se brote un poco más, al igual que con el calor. No sé, cuando la mamá lo va a bañar, si el nene anda corriendo, si transpira, se va a brotar, donde disminuya el movimiento o baje la temperatura, las ronchas se van a ir. Por eso está bueno aclarárselos, más que nada el que lo ve por guardia, que las lesiones van y vienen, y en la urticaria aguda van a durar de 7 a 10 días. Por ahí avisárselo a la familia hace que estén mucho más tranquilos. La dieta de exclusión sería en un paciente con una urticaria crónica, que lo voy a estudiar por una alergia alimentaria, pero previo a eso va a ser estudiado. No está para nada indicada la dieta de exclusión. Perfecto. Que genera más estrés en la familia, y es algo que por ahí se hace y bastante. Clarísima. César, si podías hacer, Caro Hemrich dice, si podrías hacer algún comentario acerca de los fármacos de uso frecuente en pediatría, respecto si son libres de gluten, ya que es una pregunta muy frecuente en las familias. Sí, casi todos los que utiliza el pediatra, que se llama amoxicilina, ibuprofeno, paracetamol, son todos libres de gluten. De hecho, son excepcionales los que tienen gluten ahora. Así que no hay problema con eso, los medicamentos. La mayoría de los antihistamínicos, corticoides, son todos libres de gluten. Así que se pueden utilizar sin problemas. Muy bien. Vivi, acá, no sé, en el chat dice, Sí, ¿cuántas? la leí. La leí, si querés respondo. Dale. En abejas, avispas y hormigas coloradas hay que tener cuidado porque son himenópteros que pueden dar anafilaxia. Entonces, junto con la lesión urticariana, va a tener dificultad para respirar y algún otro síntoma agregado, que son los chicos que tienen que consultar por guardia y deben ser estudiados. Pasa con las abejas o las avispas que a veces los mandan más que nada a los colegios de campo y eso a estudiarse, y son chicos que no fueron picados nunca y no presentaron una reacción alérgica. Como son cuadros IgE mediados, para nosotros poder estudiarlos necesitamos que haya estado expuesto. ¿Sí? No si nunca lo picó, no sirve de nada el estudio. Perfecto. Y en ese caso, lo que hacemos es darle la adrenalina y enseñarle a la familia a poder utilizarla para que, en caso de alguna picadura accidental, utilice la adrenalina en el hogar antes de llegar al hospital y que lo lleven a control al hospital más cercano. Junto con las recomendaciones de cuidado en el verano, que no anden descalzos en el césped, si es por hormigas, si están en el lugar donde hay abejas, tener cuidado, andar siempre con la adrenalina. Todo eso es importante. En general, en el hospital lo que se hace es, como el EpiPen tiene un costo caro, un costo elevado, y el vencimiento es bastante corto, lo que se hace es la ampolla de adrenalina con una aguja de la jeringuita de insulina, y le enseñamos a la familia a utilizarla. Y que debe estar siempre con eso. Incluso también se hace en el jardín o en el colegio, también se les manda y con las instrucciones para que haya alguien en el colegio que lo pueda utilizar. Qué grande, esa fue una de las preguntas que estaba recién en el chat mientras estabas hablando. Muy bien. Ah, eso no lo leí. Bárbaro. Bien, vamos con César las últimas dos, porque si no los vamos a agotar.
Maxi Alda dice, si has visto reversión de una positividad inicial de anticuerpos en niños asintomáticos luego del debut de diabetes tipo 1. César. No entiendo la pregunta. Lo que él está diciendo es la remisión de los volvémela a repetir. Dice si has visto reversión de una positividad inicial de anticuerpos en niños asintomáticos luego de su debut de diabetes tipo 1. Si estás ahí, Sí. Maxi, ¿querés preguntarle directo a César? ¿Sin dieta, Maxi, o con dieta? Para celiaquía. ¿Con dieta libre de gluten? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por darme así la explico. No, en debut de diabetes 1, chicos asintomáticos de screening, se piden los anticuerpos para celiaquía, le dan positivos, empiezan el tratamiento de la diabetes, la cual mejora, y luego los anticuerpos para celiaquía van desapareciendo. ¿Se entendió? Sí. Eso yo no lo he visto nunca, eso, pero lo he leído. Generalmente eso cuando se ve, yo no lo he visto, así que no tengo experiencia yo en decirte eso. Generalmente los que se ven, yo he visto algunos, en realidad que han estado valores que han estado en el límite. Por ejemplo, para un valor de corte de 10, tenían 15. Empezaron con el tratamiento de la diabetes y después el valor se normalizó y en realidad dio menos de 10. Pero eran valores muy bajitos, o sea, yo eso lo vi no con otros valores, valores, qué sé yo, una transglutaminasa de 4000, que desaparezca, digamos, con un tratamiento para la diabetes, no. Eso no, o sea, si uno lo ve, lo puede ver con valores muy, muy bajos que están medio borderline, ¿viste? Tal cual, me refería a eso, valores border de no sé si 15, pero 20, 30, 40, donde los padres ya ante la bomba de la diabetes piensan que también tenés celiaquía, entonces parar la pelota, relajarse y decir, esperemos y veamos qué pasa. Eso, Maxi, yo lo vi en 2 o 3 pacientes con debut de cetoacidosis diabética, que se le pidió control de laboratorio, vinieron elevados, me acuerdo uno tenía 15 y otro tenía 17 para un corte de 10, y con el tratamiento se normalizaron. Pero quiero decir, eran valores medios borderline, ¿viste? No valores altos. Si a uno le viene un valor de 200, ¿viste? Con un paciente que está con tratamiento regular de la diabetes, digamos, que vos le pedís screening y te viene un valor de 200, de 300, que le pedís todos los años en laboratorio, y no, ese paciente hay que pensar que tiene una... Igual el diabético, en general cuando uno le encuentra celiaquía, habitualmente uno suele ver cosas, o hay un mal control metabólico, o falta de control de la diabetes. Quiero decir que el chico no anda bien, uno lo ve en el cuaderno con el seguimiento del paciente. Entonces, en general se asocia habitualmente a eso, y de hecho el endocrinólogo, bueno, vos lo sabés bien, porque digamos, ahí cuando pasa eso, una de las cosas que busca es ver si el paciente no tiene una celiaquía. Bueno, ahora hacemos una última pregunta a cada uno, así los dejamos descansar porque los estamos exprimiendo. Vivi, la concomitancia, pregunta Lili. Sí, la leí. ¿Querés que responda? Dale. La urticaria, hasta en un 50% de los casos, se puede dar con angioedema, lo que no implica que tenga mayor riesgo de anafilaxia. Las urticarias virales pueden hacer angioedema. Si el paciente con anafilaxia va a ser IgE mediado, que comienza con los síntomas en el momento, es decir, no sé, lo pica la hormiga colorada en una segunda exposición y en el transcurso de la primera hora va a iniciar con los síntomas, que puede tener la urticaria y va a tener además la dificultad para respirar y los otros síntomas con los que se puede presentar el shock anafiláctico. Pero en la urticaria viral puede hacer angioedema y se trata de la misma manera con los antihistamínicos. Perfecto, gracias. Bueno, César, la última pregunta, porque después tengo que hacer unos avisos parroquiales para los asocios. Pregunta Maxi Alda si está reglamentada y aplicada una ley de enfermedad celíaca en Argentina, si en la práctica se respeta tanto en el ámbito privado como en el público, y en qué consiste dicha cobertura.
Sí, la cobertura, digamos, la mayoría de las obras sociales habitualmente, digamos, le piden al gastroenterólogo, en realidad es la cobertura de un monto mínimo, digamos, se considera la celiaquía como una enfermedad donde el medicamento es la dieta libre de gluten y como tiene un costo más elevado, que tenga un reconocimiento. Entonces, habitualmente, la mayoría de las obras sociales lo que hacen es reconocer un monto de dinero fijo todos los meses con un certificado que le da el gastroenterólogo de la enfermedad. Entonces yo generalmente le hago un certificado, como el resto de los gastroenterólogos infantiles, digamos, les hacemos un certificado a los pacientes, creo que lo puede hacer el pediatra también, pero por ahí las obras sociales exigen que sea por el gastroenterólogo, y eso le permite una retribución pequeña. Hoy en dinero no te sabría decir cuánto es, pero debe de rondar los 1.000 pesos, más o menos por mes, que eso en realidad no cubre nada de los costos habituales de la gente en cuanto a estas patologías. Y eso a nivel de algunas obras sociales. Hay otras obras sociales, por ejemplo, como IOMA, que no reconoce nada. Las prepagas sí reconocen, y a nivel público habitualmente el ministerio se les da una caja con alimentos, o lo mismo que lo que hace el municipio, para la gente carenciada. Pero quiero decir, el soporte que hay es mínimo. No es importante para mucha gente que tiene una situación económica. Recuerden que es bastante más cara la dieta. Cuando una familia, de hecho, decide hacer toda una casa libre de gluten, está incrementando el costo de la comida más o menos, por lo menos en un 100%. Acá pregunta Maura si dice si igual la municipalidad no da un bolsón a todas las personas celíacas independientemente de la obra social. Bueno, eso yo no te lo sabría decir, no te lo sé decir. Eso. Yo, por ejemplo, a los que le hacía el pedido así, iban a la municipalidad, habitualmente eran gente carenciada, gente que no tenía obra social, que yo veía en el PENA. O gente que veo en mi consultorio. Yo lo contesto, César, si querés. Bueno, si lo sabés, contestalo. Sí, porque yo no. La municipalidad les da, a los que no tienen obra social, la municipalidad les da una tarjeta magnética, digamos, para que compren en el supermercado, y todos los meses les carga un monto, ¿sí? Para que puedan comprar esos alimentos más caros. Pero sin obra social. Sin obra social. La gente con obra social no. Va con trámite hecho a través del servicio social. Por eso hay algunos que tienen algunas obras sociales que no le dan nada, lo cual es un problema, porque no reciben nada de ningún lado. Claro, el tema es que en las familias carenciadas, como dice Maura, es carísimo hacer frente. Ya en una familia común de clase media cuesta, te imaginas en una familia carenciada. Cuesta mucho, entonces la municipalidad hace esa ayuda, se llama ayuda económica para celíacos, y se maneja de esa manera, con una tarjeta donde todos los meses le carga para que pueda aportarle un poquito para comprar alimentos sin tax. Sí, igual nosotros, yo te digo, yo siempre en esa gente siempre trato de hablar con el nutricionista, ¿viste? Y tratar de darle bastante instrucción para que se maneje más con cosas, no tanto con comida industrializada, sino más con comida elaborada, a través de legumbres, frutas, verduras. Nos pasa con la alergia a proteína de leche de vaca, César, digamos. Cada vez que tenemos esos pacientes, nos pasa exactamente lo mismo. Hoy, por ejemplo, un paquete de fideos libre de gluten, que los compras en los supermercados, valen más o menos un 100% más que un paquete de fideo común. ¿Viste? Pero eso, digamos, te remitís al fideo, pero después la carne, el huevo, las legumbres, frutas, verduras, valen lo mismo para todos. Entonces, por ahí hay que focalizar la comida más en eso que en productos industrializados, que por ahí es donde aumenta notoriamente el costo. Yo siempre me acuerdo, digamos, vos sabés que no hay mucha justificación para el aumento del costo de los alimentos libres de gluten, porque los alimentan las harinas. De hecho, el ingeniero que creó la triple mezcla, la creó a punto de partida de una charla que tuvo con Cueto Rúa, porque lo escuchó en la radio. Y yo he estado cenando con él, y él dice que la elaboración de las harinas libres de gluten no tiene un costo mayor que la de trigo. El costo debería ser el mismo. Directamente le roban a la gente porque saben que es una población que es presa de esa situación. Entonces, como es presa de esa situación, no puede consumir otra cosa, el mismo producto, al ser libre de gluten, vale el doble. Cuando en realidad al fabricante la harina no le sale el doble.
O sea que es así, lamentablemente, pero bueno. Siempre lo cuenta Cueto eso, todo el tiempo. Bueno, quiero agradecer a todos por sus presentaciones, las disertaciones sumamente claras, por la exposición en las preguntas. La verdad que la predisposición para charlar con nosotros, así que agradecerles a todos, a los disertantes y a todos los que están con nosotros acompañándonos hasta el final del módulo. Y hacer 2 avisos muy cortitos y ya los dejamos libres. No se olviden que tenemos los ateneos que se llevan a cabo los días miércoles, que por la votación que se hizo a través de la encuesta quedó en el horario de las 19 horas. El próximo va a ser el miércoles 21 de abril a las 19 horas. Gabriela va a estar enviando a todos los socios el caso clínico para poder resolverlos entre todos el día miércoles 21 de abril. Esa es una de las cosas. Y la otra, muy importante también, es que tenemos 2 becas para sortear entre los socios que estén con la cuota al día, para poder realizar los cursos autoadministrados del campus virtual de la SAP, que son unos cuantos. En estos momentos no recuerdo todos los temas porque son alrededor de 10, pero Gabriela, nuestra secretaria, les va a enviar en estos días el mail con la información, y aquel que esté interesado en participar de las becas se inscribe a través de WhatsApp o de los mails, y recibiríamos la inscripción desde el lunes 12 de abril hasta el domingo 18 de abril inclusive, y el sorteo lo realizaríamos el día lunes 19 sobre el mediodía, ¿sí? Así que bueno, en nombre de toda la comisión directiva quiero agradecer profundamente a nuestros disertantes locales. Bueno, Virginia se tenía que retirar, y a todos la participación, y los esperamos en el Ateneo y en el próximo módulo que será en el mes de mayo. Así que sin otro motivo nos despido. Muchas gracias por todo.